que se conectaran más personas. Tengo entendido que ustedes venían de otra sesión, pero igual pues quiero como arrancar antes con ustedes, como comentándoles un poco cómo va a ser la estructura de esta sesión conmigo. Quiero como primero pues saber si ustedes, ¿Sí? Bueno. creo que alguien tiene los micrófonos abiertos. Bueno, pues revisen los micrófonos si creo que alguien tenía el micrófono abierto. Bueno, primero quiero preguntarles si ustedes ya están ambientados sobre más o menos cómo va a ser el trabajo que tienen que hacer, si han tenido problemas con los enlaces y también decirles que en el segundo momento pues la idea es como dar la charla, voy a hacerla lo más ameno posible. Si ustedes están de acuerdo, podemos terminar un poquito antes, me gustaría escucharlos, pero también quiero dejar un espacio al final de la sesión, porque como ustedes van a tener que hacer un trabajo, van a tener que realizar un trabajo, yo quiero conversar con ustedes sobre eso, si ustedes tienen dudas. El trabajo básicamente consiste en que ustedes tienen que elaborar desde sus carreras un escrito en relación a una de las sesiones que la universidad pues ya luego les indicará cuál va a ser. Puede ser esta, puede ser una de las otras que tienen que ver o que seguramente ya vieron. Entonces, pues, no sé si eso lo hacen los otros profes. Personalmente creo que me gusta como dejar ese espacio para que ustedes puedan como hacerme preguntas, si tienen dudas, inquietudes respecto al tema o cómo abordar el documento, pues yo les puedo dar como algunas pautas desde mi área y mi conocimiento para que ustedes puedan abordarlo. No sé si alguien tiene algún comentario, duda, pregunta o inquietud respecto a lo que acabo de decir. Profe, buenos días. Buenos días. ¿Las preguntas sobre ese tema las vamos a hacer luego o ya mismo? Pues yo siempre empiezo como partiendo del hecho de mirar primero cómo les ha ido a ustedes con las asistencias, ¿cierto? Segundo, cómo, digamos, si tuvieron problemas con el enlace, si tienen ya como más o menos claridad de qué va a ser el trabajo y eso. Ese es el primer momento. O sea, me pueden preguntar en este momento la relación de eso. Y al final, ustedes me preguntan, digamos, cosas ya puntuales de lo que de lo que vamos a conversar hoy para que ustedes elaboren el trabajo. Digamos, ahorita les doy como las pautas de lo que la universidad les va a pedir y al final que ustedes digan, no, profe, ve, es que no me quedó tan claro este tema o cómo puedo formular la pregunta. Yo sé que los profes no les hacen eso normalmente o no sé, no sé cómo será la estructura. Yo personalmente lo quiero hacer porque mi interés es que ustedes se vayan con los temas muy claros y puedan hacer unos buenos trabajos. Eh, pues que ojalá puedan participar harto en el trabajo y si quieren salir temprano, pues un momentico más temprano porque no sé si tengan sesión en la tarde. Solo tuvimos problemas con el enlace del anterior, que fue el PCC, Paisaje Cultural Cafetero, solo tuvimos problemas con ese. Pues siempre se demoró en entrar, entonces yo alcancé a enviar un correo a vicerrectoría, pero Ajá. pues ya después el profesor no sé qué fue lo que hizo y arregló. Sí Bueno, nos han explicado lo del trabajo, que la vicerrectoría escoge como al azar un tema que nos da cada uno, para así también tomar como que estuvimos presentes en todas las secciones y ya. listo. Bueno, listo, perfecto. Entonces ya saben más o menos cómo va a ser la estructura del trabajo. ¿Alguien tiene una duda respecto a eso? Sí, profe. Uno de los profesores nos comentó que se podía hacer en parejas. Ujú. Eh, Probablemente va a ser en parejas. entonces, pues, ¿cómo, si dan los temas, cómo escogemos las parejas o eso? Creo que la universidad está definiendo si ustedes se pueden como con algún compañero, ¿cierto? Pues alguien que también esté viendo esto para hacerlo, como un conocido, pues como para ver si se pueden enlazar ahí para hacerlo. Pero yo esa duda, si quieres, esa duda es importante porque yo la puedo elevar para hacerla y que desde vicerrectoría y desde la cátedra la puedan aclarar. Sobre eso Profe, una mismo, pregunta. Sí, claro.
Profe, por ejemplo, yo que ayer asistí a las 3 clases, pero no llené los formularios, pero aparecía ahí en el programa, o sea, que yo asistí, pues Ujú, tiene que haber como un cierto, como algo que él sí asistió por medio ujú, de un programa, bueno, pero claro. hay algún inconveniente, pues yo como no llené esas 3 formularios, ¿o qué debo de hacer? Pues si quieres, yo ahorita te envío este para que tú lo llenes y mira si te da la opción de llenar los de ayer. De igual forma, voy a comentarles también esa inquietud a la vicerrectoría porque tengo entendido que la asistencia se va a mirar de múltiples formas. O sea, primero van a mirar si ustedes de verdad asistieron y están acá presencial. Algunas se van a mirar pues, por participación. Obviamente no todos van a participar, eso es un hecho, porque además sería pues ilógico. Yo no me voy a poner a llamar lista porque creo que son 45 personas, no acabamos nunca y pues los desgasto más a ustedes y la verdad no quiero eso. Y lo otro con lo que se va a mirar es la asistencia. Si ustedes están acá, pues si aparecen ahí sus nombres y qué tanto estuvieron. Entonces, como para que ustedes tengan claro eso. Listo. Pues Profe, igual no creo que haya ningún problema, porque creo que han tenido muchos problemas con el tema de la asistencia. Algunos profes no se las pasaron, otros llamaron a lista, como que la metodología ha sido distinta, entonces no creo que haya ningún inconveniente. profe, otra preguntita. Sí, señor. En base a la evaluación o lo que tenemos que entregar, pues, lo que tenemos que Trabajo. entregar el informe, algo así, Ujú. eh, pues la verdad es que como pues nosotros vimos puras diapositivas y yo por ejemplo, en el caso mío que la estoy viendo en el celular, pues le es complicado como, pero entonces le dan como la opción a uno de uno consultar todas las cuestiones que queda pues como que Claro. Mira, presentación de uno, lo que uno. lo que yo en ese caso les recomiendo, David, es que tomen apuntes de los temas que ustedes han trabajado, como que los profesores les estamos como dando, ¿sí? Tomen esos apuntes y en relación a eso, pues hacen el trabajo. Realmente el trabajo no está difícil, son máximo 10 páginas, entre 5 y 10 páginas. Es una relación de cómo su carrera relaciona uno de los temas que le estamos dando y no va a tener que tener tantas referencias. Yo creo que eso ya va más allá de que cada estudiante cómo lo quiera enfocar. Yo, pues personalmente, si yo tuviera que hacer ese trabajo, yo le metería un par de referencias, pero en relación al tema que estamos dando, porque por lo menos yo no voy a decirles a ustedes, este lo saqué de tal libro, porque no es la idea de la cátedra, ¿cierto? Entonces, no te preocupes tanto por el tema de citaciones y referencias, enfócate mucho en lo que escuches para poderlo plantear en el trabajo. Es más, esto es como más experiencial que investigativo propiamente, para que ustedes estén un poquito más tranquilos. No sé que el O- compañero anterior también tenía otra duda. ok, profe. Ujú. Sí, profe, también nos habían dicho, o sea, que hay otro, se puede hacer el trabajo colaborativo con el otro grupo. ¿Cómo así? Disculpa, es que no te entendí bien esa última parte. Como el trabajo se puede hacer en parejas, Sí, que se puede hacer en parejas con el otro grupo. pues eso no lo tengo claro yo, pero yo estoy apuntando varias dudas que desde ayer los estudiantes me están pasando, justamente para elevarlas y solicitar que se les envíe un correo directamente desde Vicerrectoría donde les aclaren todos esos temas de asistencia, del trabajo y de todo. Por eso es importante que ustedes me lo pasen. Yo creería que no hay ningún problema. Yo creería que no hay ningún problema. Sin embargo, déjenme y yo le hago esa pregunta a los encargados, sí, y que les hagan llegar eso por correo a todos. ¿Les parece? Listo, profe, muchas Profe, gracias. Exacto, Sí. bueno. pero ¿esto es opcional o obligatorio? ¿Qué cosa? La asistencia. O lo de en parejas del trabajo. Creo que va a ser opcional. Creo yo que debería ser opcional. A mi juicio, yo de hecho dije que ojalá fuera opcional. Ah, ok, Eh, profe, gracias. porque pues yo sé que algunos de ustedes están solos y pues uno a veces no se entiende con las otras personas. Entonces, eh, yo pues creería yo que puede ser también individual. Pues voy a apuntarlo acá. ¿Alguna otra duda? Profe, el trabajo exactamente de lo que hay que presentar, ¿lo vemos ahorita o o vicerrectoría manda los lineamientos o qué?
Porque es que, digamos, unos han dicho que es como una relatoría, otros que tipo ensayo, otros que con normas no sé qué. Entonces, Pues mira, yo te voy a les voy a acomodar como unas breves pautas, pero Vicerrectoría les va a enviar el documento. Digamos, ustedes para ganar esto tienen que haber visto las 5 sesiones en su totalidad y tienen que haber presentado el trabajo escrito, que eso lo va a calificar pues los docentes. Es una calificación cualitativa, es decir, aprobado o no aprobado. Y digamos, los aspectos como técnicos son que tiene que ser en la letra Arial 12, interlineado 1.5, máximo 5 a 10 páginas. Es un trabajo tipo ensayo, es un escrito muy sencillo, tiene que tener un objetivo claro, en donde ustedes relacionen su área de estudio con una de las cátedras, con una de las sesiones que estamos dando acá. Esa sesión se las dirá la universidad cuál debe ser al azar, ¿cierto? Por eso es importante que ustedes como que participen mucho y estén como muy atentos. Tengo yo entendido por lo que estoy leyendo acá que sí va a ser, digamos, como por autor o autores, o sea, máximo 2 personas. Tiene que tener una síntesis, un título, unas palabras clave, una introducción, la justificación, el desarrollo y las conclusiones. Y pues unas referencias si son del caso. O sea, como ustedes ven, no son como tan obligatorias porque lo importante aquí es la originalidad del trabajo, o sea, la originalidad de lo que ustedes puedan brindar. Esa es otra duda que me han planteado y yo voy a hacer lo posible entonces para que hoy mismo, cuando termine con ustedes, envío un correíto solicitándole que les envíen toda esta información. Listo, muchachos, eso no hay ningún problema. Bueno, entonces voy a procurar empezar ya para ver si podemos terminar un poquito antes, si les parece, para resolver las dudas e inquietudes y pues ya pues con el tránsito normal, ¿cierto? De la sesión. Entonces, bueno, muchachos, vamos a empezar. Bueno, muchachos, empecemos entonces. Ahora acá por si alguien más se va a conectar, dale el acceso y el chat. Listo. Bueno, chicos, empecemos. Espera. Bueno, chicos, me presento. Mi nombre es John Byron Bedoya Sandoval. Soy historiador de la Universidad de Caldas. Actualmente estoy terminando mi maestría en Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda. He sido coordinador de Memoria Histórica de la Quinta División del Ejército durante 2018 y 2019. Allí, pues, elaboré algunos de los informes que fueron entregados por parte de Fuerza Pública, tanto a la Comisión de la Verdad como a la Justicia Especial para la Paz. Después de eso tuve la oportunidad de trabajar con el Centro Nacional de Memoria Histórica en 2 oportunidades. Allí también, digamos, como que mi labor era enfocarme en las víctimas militares, o sea, los soldados y sus familias y policías que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Y finalmente, acompañé a la Comisión de la Verdad en su último periplo en la elaboración del informe de violencias y violaciones al VIH. Allí pues era encargado y estábamos trabajando todo el tema policial y militar, estructuras y cómo se transformó espacial y temporalmente. Eso es como un poco de mi recorrido y hoy los estaré acompañando en esta sesión. No duden en escribirme al chat o no duden en preguntarme. La idea, como les vengo diciendo, yo quiero que ustedes se vayan con los temas lo más claro que se pueda, porque yo sé que ustedes van a tener que hacer un trabajo, yo sé que ustedes tienen que elaborar unas cosas y pues lo ideal de esto es que ustedes se vayan pues muy bien con esos temas. Entonces, bueno, empezamos. Y no duden en interrumpirme. Hagamos eso participativo. Bueno, muchachos, en nuestra historia como país hay 3 puntos importantes de los que tenemos que partir nosotros, como para poder entender desde dónde estamos parados y cómo estamos como sociedad, ¿cierto? Parte de esta historia es que nosotros como país tenemos unas violencias heredadas, algunas de ellas vienen desde el proceso de colonización, parte, digamos, como los problemas de la tierra, los problemas sociales, de castas, que luego, digamos, se van a ir transformando en problemas de ricos y pobres, clases medias y clases altas y clases bajas, como lo que se ha venido manejando hasta ahora. Y eso ha impedido que tengamos un correcto relacionamiento con el otro.
Es decir, en Colombia nos atacamos mucho por dependiendo del lugar y ubicación en la que estemos en términos sociales y económicos. Otro punto importante para comprender cómo esa parte conflictiva de nuestro país es entender que desde hace muchos años atrás, casi que desde nuestros inicios como nación, lo humano y lo divino han estado unidos. Muchas veces nuestras creencias han sido utilizadas como armas para atacarnos a nosotros o atacar al otro. Entonces, de hecho, esto lo estamos viendo, lo vimos en las pasadas protestas, lo vimos en las pasadas elecciones, posterior a las pasadas elecciones, donde utilizábamos nuestras creencias para atacar al otro y satanizar al otro, independientemente pues, si tenía un pensamiento positivo o negativo en relación a lo que nosotros queremos. Por otro lado, tenemos también que somos un país altamente fragmentado, o sea, somos un país en el que, si ustedes se ponen a ver, muchachos, somos muy distintos. Por ejemplo, solo el Quindío es un lugar completamente distinto en sus municipios. No es lo mismo Armenia, no es lo mismo esos municipios de la cordillera, de la planicie con los de la cordillera. Las políticas que se intentan establecer en la planicie no sirven necesariamente en la cordillera porque tienen una construcción campesina y social mucho más distinta a la que hay en la cordillera. Por ejemplo, cuando uno habla propiamente del campesinado en el Quindío, es muy difícil de encontrar en gran volumen campesinos en Finlandia o en Salento debido pues que muchas multinacionales y grandes empresas y grandes empresarios han comprado terrenos allí, contrario a lo que sucede en lugares como Génova, como la parte alta de Buenavista, donde todavía, digamos, hay concepción de el campesinado como tal. Pijao es, a mi juicio, uno de los municipios que más demuestra eso, aunque en la actualidad está en un proceso de transformación. ¿Eso que ha llevado, muchachos? A que no nos entendamos como país, por lo menos. Un ejemplo claro es lo que pasó hace poco con lo de la Rosa de Guadalupe, donde desde el exterior ven que Colombia es un país que intenta ser homogéneo a través, digamos, de un acento que no representa la totalidad de lo que es Colombia, ¿cierto? Entonces, eso hace que nosotros, entre los mismos colombianos, nos fragmentemos, nos ataquemos y nos insultemos en muchos casos, porque decimos, yo no tolero a gente de X o Y región, o no me gusta la gente de X o Y región porque es perezosa, porque dicen que es bruta, porque dicen que es vivo, y eso lo único que hace es alimentar las posibilidades de que nosotros nos odiemos más. Una vez dicho esto, es importante partir que en nuestra historia hay hechos tanto nacionales como internacionales que han influido de alguna manera en lo que somos hoy en día. Algunos de esos hechos ocurrieron en la primera mitad del siglo XX, son muchos, yo intenté como poner algunos que personalmente son claves, y fue la Guerra de los Mil Días. Este fue, digamos, como el momento en el que nos estábamos estructurando como nación, en el que nos empezamos a dividir en dos bandos, rojos y azules, ¿cierto? Aquí no podemos hablar propiamente de izquierdas y derechas, sino de divisiones ideológicas de dos partidos políticos y pues de intereses supranacionales que nos sobreponen a nosotros pues como colombianos. Esta guerra va a marcar un hecho, un precedente para cosas que van a pasar después en el tema de la división social, el tema de la fragmentación, el tema de lo complejo que somos los colombianos. Tenemos un tema económico grave que es el crack del 29. Ese crack del 29 lo que va a hacer es que va a empeorar la situación económica de nuestra nación, situación que no solo se va a ver afectada, digamos, en las ciudades, sino que también se va a ver afectado el sector rural, sobre todo, digamos, la producción de café, se ve afectado en este momento, pues, por el tema de los costos, de los precios y, pues, porque el mundo estaba transitando hacia una guerra. Esta guerra fue la Segunda Guerra Mundial. Esto aquí va a marcar un hito importante porque parte, digamos, de lo que pasó posterior a la guerra nos va a afectar a nosotros como nación. Un ejemplo, ustedes, yo creo que ustedes han escuchado y han visto rayado en todo lado, facho, comunista, esas cosas. Eso viene de ahí. Ese ataque entre soviéticos y norteamericanos, entre el capitalismo y el comunismo, que se atacan por creencias, viene de ahí. Y eso hoy nosotros lo hemos interiorizado a tal punto
que cuando nos paramos en una concepción política, atacamos al otro con conceptos que en ocasiones no sabemos ni siquiera de dónde vienen o cuál es la forma y el uso correcto que se le debe dar a estos conceptos. Ahora bien, todos esos hechos desencadenaron una crisis, digamos, en nuestro país, la división política e ideológica que estaban afrontando tuvo como un punto de inflexión enorme con el Bogotazo. El Bogotazo fue, muchachos, el punto de quiebre de esta parte del siglo XX, donde asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Allí, pues, Colombia entra en un caos total y anarquía total. Si bien el orden se va a restablecer en lo urbano, en lo rural no. Sobre todo en los Santanderes vamos a tener un impacto enorme, enorme, enorme en relación a lo que va a ser el conflicto o lo que fue el conflicto armado, ¿cierto? De lo que actual. ¿Por qué? Porque se iban a empezar a perseguir entre liberales y conservadores, a matarse, entre mismas facciones del liberalismo se empezaron a perseguir porque unas eran más radicales que la otra y querían la fuerza al costo que sea. Entonces ahí hay como un contrapeso enorme en relación a todo eso que viene sucediendo, ¿cierto? Ahora bien, tenemos otros hechos importantes que suceden en la segunda mitad del siglo XX que van a determinar lo que somos hoy como nación. Uno de esos hechos pues, fue la Guerra de Corea. Esta guerra, digamos, es como el inicio de las guerras satélite. Ya no la URSS y Estados Unidos no se van a enfrentar, digamos, directamente como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial cuando, digamos, se enfrentaron contra los nazis, sino que van a utilizar países satélite para hacer sus guerras de guerrillas. En este caso, Corea es un punto de inflexión enorme para la historia de nuestro país. Más adelante les contaré por qué, pero esta guerra en particular va a generar unos cambios enormes en la concepción de ideologías en nuestro mundo, porque algunas se van a radicalizar más, sobre todo las de la vertiente capitalista que querían prevenir el embate del comunismo en Latinoamérica. Esos periodos de inestabilidad también, digamos, en Colombia política llevan a que Rojas Pinilla se tome el poder en el 53, que era, digamos, un gobierno transitorio, se buscaba un gobierno transitorio, les comentaba a sus compañeros que Colombia del todo, a pesar, digamos, como de ese proceso y a pesar de los múltiples casos de violencia, Colombia es un país que es relativamente, ha tenido una democracia relativamente tranquila, ha sido una democracia extremadamente estable, a pesar de todos los problemas que ha tenido, y pues eso es muestra de ello, digamos, como que los gobiernos se han logrado como mantener, y más adelante vamos a ver algunos de los puntos del porqué. Tenemos la Revolución Cubana. Esta revolución va a marcar un hito importante porque fue la entrada del comunismo fuerte a Latinoamérica, o sea que de alguna manera el proyecto que tenían los norteamericanos fracasa. Con la llegada de Fidel Castro se logran avances importantes en el tema, digamos, del comunismo en nuestro continente, tanto así que muchos de los cuadros guerrilleros históricos, digamos, de esas primeras generaciones de guerrillas, se van a formar en Cuba en asuntos ideológicos para darle un contexto a lo que ellos querían hacer acá en Colombia. Por ejemplo, se les enseñaba teoría marxista, teoría de la liberación, otros como todas esas vertientes, cuál fue el éxito de la revolución ideológica en Cuba, pero también hubo otras facciones que fueron a aprender técnicas militares de guerra de guerrillas porque creían que eso se podía aplicar en Colombia y que era una de las formas de llegar al poder. Esas primeras vertientes volvieron a Colombia e intentaron aplicarlo acá, pero pues como ven, la diferencia, Colombia es un país muy extenso, no es una isla, territorialmente es mucho más distinto, tenía una fuerza militar incipiente, pero pues que relativamente podía contener los levantamientos, entonces no se logró obtener el poder como se planteaba. Por otro lado tenemos el Frente Nacional. En este momento de nuestra historia, muchachos, viendo toda la crisis e inestabilidad política que se crea y para hacer una transición de Rojas Pinilla a un gobierno democrático, pues liberales y conservadores acuerdan que después de negociaciones, que un periodo de gobierno lo van a tener los liberales, un periodo de gobierno lo van a tener los conservadores,
y que esa va a ser la forma como de mantener la paz en nuestro país. Este proyecto de alguna manera sirvió, o sea, aquí hay que ser realistas y yo les comentaba a sus compañeros que tal vez en las ciudades estos proyectos fueron útiles, pero cuando vamos al territorio nos damos cuenta que en lo rural, a pesar que se habían hecho estos convenios, el conflicto, la guerra y la crisis política e ideológica seguía, tanto así que se siguieron matando en lo rural y en lo urbano también, solo que ya en menor medida, fue mucho más controlable esa situación. Luego va a llegar el Estatuto de Seguridad en el 78 en el gobierno de Turbay. Allí se planteaba la necesidad de frenar el avance del comunismo, de las incipientes guerrillas, de los incipientes del bandolerismo, y él utiliza el Estatuto de Seguridad como para intentar frenar esto, pero tiene como consecuencia que entidades como la ONU y organismos internacionales le digan a Colombia, vea, ustedes la están embarrando porque ustedes están exacerbando la violación a los derechos humanos, ustedes están la fuerza pública tiene funciones extralimitadas y están ocurriendo casos de tortura, desaparición y asesinato. Este fue uno de los puntos de quiebre en nuestra historia, porque fue de las primeras veces que fuimos tendencia internacional por un hecho de violación de derechos humanos. Y eso es importante que, digamos, lo tengan en cuenta como uno de los puntos de partida del 78, porque de hecho es uno de los puntos más importantes dentro de los estudios de la Comisión de la Verdad en relación a lo que ha sido el conflicto armado en nuestro país. Bueno, respecto a eso, hay algunas teorías sobre el inicio de la violencia. Profe, qué pena. ¿Me podía volver a repetir ese último pedazo que dijo que no me quedó claro? No alcancé a copiar. Ah, no, no te preocupes. Tranquila. Que, digamos, esta parte del Estatuto de Seguridad marcó un precedente importante en los estudios de la Comisión de la Verdad, porque allí, digamos, como que se empieza a visibilizar en términos internacionales la violación a los derechos humanos en Colombia. Y es uno de los puntos de quiebre donde decimos, bueno, estamos en una sociedad que está transitando hacia la democracia, ¿cierto? Estamos transitando hacia una sociedad que supuestamente ya logró unos acuerdos políticos. ¿Cómo es posible que haya violación a los derechos humanos y que la policía tenga funciones extralimitadas? Eso tenía, digamos, en términos de gobierno, unas funciones que era frenar el bandolerismo y las incipientes guerrillas. Pero pues también era una forma de frenar a la oposición, a todo lo contrario. Entonces, eso es un punto de partida importante, tanto para la Comisión de la Verdad como para otras personas que nos hemos dedicado a los estudios del conflicto armado, sobre todo desde la segunda década del siglo XX para acá. Bueno. Muchas gracias. No, tranquila. Se escucha un ruido atrás, es mi vecina que está cantando, qué pena. Bueno, teorías sobre los inicios de la violencia actual. Hay múltiples teorías del conflicto, de los inicios del conflicto armado en Colombia. Personalmente, quiero traerles algunas. Me voy a enfocar en las tres primeras, porque son como las tres que menos se hablan, porque me parecen interesantes. Particularmente, yo creería que los inicios del conflicto en Colombia van un poquito más atrás, casi que de la guerra a los 1000 días, en la concepción que lo tenemos ahora, pero estos autores presentan unas teorías que son validadas de manera muy fuerte dentro de las investigaciones porque me parece que tienen un componente que soporta mucho esta información. Para Subiría, por lo menos, él es una de las personas que plantea que en Colombia nuestros inicios del conflicto se dan entre el 30 y el 58. ¿Por qué este periodo de tiempo, muchachos? Porque es el periodo de tiempo en el que estamos como organizando la casa, estamos organizando nuestro país. En ese momento se estaba definiendo en política agraria qué vamos a hacer, en política social qué vamos a hacer, cómo vamos a estructurar nuestro estado centralista, qué departamentos, municipios van a estar, ¿cierto? Como que esos aspectos centrales de nuestra historia se estaban decidiendo, pero se evidenció que no hubo como un acuerdo entre las personas que tenían que hacerlo, no hubo un acuerdo y por eso pues fracasó, y eso lo que hizo fue que esas
diferencias que no se lograron pactar exacerbaron la violencia y se trasladó específicamente hacia lo rural. Los otros autores, Fajardo, Giraldo y Estrada, dicen que no, el conflicto en Colombia viene desde un poco más atrás, desde los 20. Personalmente soy un poco más apegado a esta teoría. Ellos dicen que en los 20 era cuando se estaba definiendo el tema de lo social, la tierra y lo armado. Es decir, como no en nuestro país no se han realizado, que es necesario hacerlo, una verdadera reforma agraria que permita, digamos, como una repartición de la tierra y de esos baldíos que hay por ahí volando y de toda esa tenencia en este momento, pues grandes señores se quedaron con porciones de tierra enormes que no les pertenecían y eso hizo que el sector social, el sector rural se empezara a trasladar hacia las ciudades, que los sectores que no querían irse pues se armaran y combatieran tanto por obtener tierras que eran suyas como por hacer desplazamientos masivos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y Giraldo tiene una teoría muy interesante del conflicto moderno y él señala que a finales de los 80 es que podemos hablar de un conflicto real, inicios, podemos hablar de un conflicto real en nuestro país. ¿Por qué? Porque fue el momento en el que el narcotráfico entró y permitió que los grupos armados se lucraran y participaran con mayor fuerza dentro del conflicto y se modernizaran sus armas y su gente y que tuvieran una mayor capacidad armada. Personalmente difiero un poco de esta postura porque creo que como les decía, la historia de nuestro conflicto viene desde mucho más atrás y que Colombia ha sido un país de múltiples conflictos. O sea, a lo largo de nuestra historia hemos tenido distintos conflictos y eso es importante tenerlo claro. Y pues el periodo de la violencia de Pecó y Alfredo Molano, no me quiero detener mucho ahí, pero quiero hacerles una pregunta y es, para ustedes, ¿ustedes cuándo creen que inició el conflicto armado en nuestro país? ¿O cuáles son las causas del inicio de ese conflicto armado? ¿Ustedes qué piensan, muchachos? ¿Quién se aventura a participar? Bueno, pues yo también pensaría que el inicio del conflicto armado fue en la Guerra de los 1000 días, ya que pues allí fue como que un detonante que marcó el antes y un después de la historia colombiana. Fue como que una época muy oscura de violencia en nuestro país. Acá tenemos también unos compañeros que nos dicen que desde los 80, los 60, la muerte de Gaitán. Y ustedes, digamos, van a ver que cada una de estas temporalidades que están dando y lo que tú estás indicando, cada uno tiene como su fuerte componente referencial en el que uno se puede basar para decir que así fue. Particularmente yo parto que más o menos desde el inicio de la Guerra de los 1000 días y que de ahí el conflicto ha mutado en distintas necesidades. Yo creo que Colombia ha tenido breves momentos de paz y tranquilidad, muy breves. En los 60, en los 50 tuvo algunos, pero muy breves. Y a lo que voy con esto, muchachos, es que nunca le crean a alguien que diga que tiene la fecha exacta en la que inició el conflicto armado. Porque no, o sea, en teoría yo creo que nadie se ha puesto de acuerdo para decir en esta fecha fue que inició el conflicto armado. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque a veces cuando nos están echando este cuento y cuando uno pues no conoce o no, pues no se dedica a estos temas de investigación, a uno la gente por engañarlo, por tramarlo, le dice, no, mira, es que el conflicto empezó en tal día en nuestro país y no es así. Dependiendo la teoría en la que usted se pare, esa teoría le va a indicar a usted cuándo empezó el conflicto y cuándo terminó, ¿sí? O si terminó, porque para algunos ya terminó. Personalmente creo que Colombia ha sido de periodos de guerra activa, se baja la intensidad del conflicto, vuelve y aumenta, particularmente. Y bueno, muchachos, creo que no podemos hablar de conflicto armado sin hablar indudablemente de guerrillas. Acá tenemos como algunas de las guerrillas que han hecho presencia en nuestro país. Tenemos las FARC, que se recreó pues sobre todo, digamos, en Marquetalia, en Tolima. Tenemos ese espacio, digamos, territorial
altamente conflictivo. Génova jugó un papel importante en esa construcción de las FARC. Creo que a veces, digamos, creo que el Quindío tiene una deuda enorme con esas investigaciones en relación a los inicios de las FARC en estas tierras, y esto se crea más con unos orígenes campesinos de problemas rurales y de tierra, y digamos, su ideología es mucho más agraria en relación a otro grupo como el ELN, que es una ideología guevarista, siendo pues en relación al Che Guevara, porque la mayoría de sus cuadros, sobre todo los del ELN, se fueron y se formaron en la Cuba de Castro, ¿cierto? Casi que recién llegado él al poder, empiezan a ir personas a estudiar a La Habana, y estudian de dos formas, lo que yo les comentaba: una ala militar, una ala ideológica, que luego viene a nutrirse acá. Hay hechos importantes que hablamos. Yo creo que, digamos, hay cosas que en nuestra historia poco se habla, y es que el ELN secuestró muchos aviones en sus inicios. Colombia fue pues de los primeros países en tener aviación en Latinoamérica, y ese caso, ellos empezaron a secuestrar aviones y pedían rescates, pero el avión era desviado hacia Cuba para que no lo secuestraran. Entonces ahí es importante como que ustedes tengan en cuenta eso. Digamos, lo que yo les decía, no es gratis que Cuba sea garante de negociaciones, no es gratis que Cuba tenga una presencia importante, porque digamos que en términos históricos ha jugado y ha representado un papel importante en la historia de nuestro país. Tenemos el EPL, una guerrilla maoísta, una guerrilla con tendencias chinas, pues muy apegada al PRT, ¿cierto? Perdón, al Partido Popular chino, ¿cierto? Entonces, una tendencia muy entre lo soviético y lo chino. Intentaron, digamos, como tuvieron un tránsito especial en el Magdalena Medio, sobre todo atacando petroleras y pequeños poblados. Y también, digamos, luego tenemos al M-19, un grupo más ideológico que militar. Yo creo que, digamos, que junto con los grandes pensadores de FARC y ELN, ideólogos, creo que el M-19 tenía unas cabezas muy bien estructuradas en términos ideológicos, pues justamente porque fue un movimiento que tuvo una relación especial con el sector estudiantil, y que surge pues a raíz del robo de las elecciones de Pastrana a Rojas Pinilla. Ustedes recordarán que se fue la luz y que de un momento a otro ganó el otro candidato. Entonces es importante que ustedes tengan esa información ahí, y que, digamos, el M-19 tiene una historia tan importante en nuestro país que hoy uno de sus miembros pues hace parte del gobierno en el cargo más importante de nuestra nación, es el presidente. Y tenemos al PRT, que es el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que nació en el 82, también una tendencia hacia lo soviético. Y finalmente tenemos el Quitinlame, que para mí, a mi juicio, creo que es una de las guerrillas menos estudiadas en Colombia y que debería tener mayor relevancia en términos de estudio, porque nos va a permitir entender las lógicas bajo las que se han estructurado movimientos muy importantes indigenistas en Colombia, porque muchos de sus líderes fueron asesinados, y porque creo que sería importante como ver cuál fue su papel social y político y violento en nuestro país. Creo que sería importante como estructurar eso. Bueno, ahora bien, una vez entendidos los asuntos guerrilleros, yo les quiero hacer a ustedes una pregunta, y es: muchachos, ¿ustedes creen que el paramilitarismo es un fenómeno solo de la derecha, o puede ser también un fenómeno de la izquierda? ¿Ustedes qué piensan? ¿Mm? ¿Alguien de pronto se anima? Pues, profe, la verdad, sin conocer tanto del tema, pues pensaría que más bien es solamente de la derecha, pero pues en base a qué argumentos, no sé, tal vez podría ser también de la izquierda. Exacto. Profe, ¿Sí? yo Me refiero pensaría al paramilitarismo en general, como fenómeno en general, para aclararle. Sí, dime. yo creo pues que el paramilitarismo pues tiene que ir cargado a uno o al otro, pero al igual puede ser derecha o puede ser izquierda, como si es izquierda pues va a ser derecha, o sea,
todo depende de la oposición o sociales. Exacto. ¿A qué quiero ir con esto, muchachos? Es importante que ustedes entiendan que, bueno, ¿por qué el paramilitarismo en Colombia ha sido relacionado con la derecha? Pues porque tenemos apenas el primer gobierno de izquierda, ¿cierto? En la historia de nuestro país, sobre todo cuando este fenómeno se presentó, nunca tuvimos un gobierno de izquierda. Pero el paramilitarismo como fenómeno es un fenómeno que repercute en todas las ideologías y en todas las alas de pensamiento, tanto de izquierda como de derecha. Póngale el nombre que quiera. En países como Nicaragua, Cuba o Venezuela también se presenta este fenómeno donde vemos que hay gobiernos pues una tendencia izquierda y este fenómeno lo que busca o lo que pretende pues es ser una fuerza paralela al Estado, defender los intereses estatales a través de figuras civiles que están armadas y que actúan bajo el amparaje nacional, ¿cierto? Pues del gobierno nacional. En nuestro caso, estuvo marcado por la derecha, ha estado marcado por la derecha, pero yo sí creo que los medios han influido mucho, pues, como en eso, y creo que los académicos también, pero desde años recientes para acá se ha venido demostrando que es un fenómeno que actúa independientemente de la ideología, porque los fines que persigue son el mantenimiento del status quo. Entonces eso es importante que ustedes lo tengan ahí presente. Mismo sucede con un concepto como lo es las autodefensas. Las autodefensas son un fenómeno que surgió en Colombia y así como hay autodefensas de derecha, hubo autodefensas de izquierda. Dependiendo la zona territorial en la que estuviesen, dependiendo las necesidades del área en la que estuviesen y la situación de orden público, pues ellas se enfrascaron tanto en derecha como en izquierda, guerrillas, paramilitares, o quedaron como autodefensas o desaparecieron. ¿Qué es lo que pasa? Pues que más adelante Castaño y ellos van a crear las Autodefensas Unidas de Colombia, pero realmente no son el componente de una autodefensa propiamente dicha por su forma de actuar y pues por su componente es una estructura mucho más paramilitar. El término autodefensa va más en la defensa de un territorio, de una población en un lugar específico. Es decir, muchas guerrillas iniciaron siendo autodefensa, muchos grupos paramilitares iniciaron siendo autodefensa y muchos grupos de autodefensa que ven en territorios donde el bandolerismo y eso actuaba, pues desaparecieron con el tiempo y no mutaron a nada. Entonces eso es importante que ustedes lo sepan. En términos políticos no tiene una carga tan alta como si la tiene el paramilitarismo. Pero en nuestro país ni siquiera yo creo que los medios saben diferenciar los dos conceptos e igualan todo, ¿no? Y eso es un problema grave porque como sociedad tenemos que aprender a diferenciar los unos de los otros. Sigamos. Bueno, otro periodo de nuestra historia, otro actor armado más bien, perdón, es el narcotráfico. El narcotráfico ha tenido como unos puntos de inflexión interesantes en nuestro país. Uno de ellos fue la bonanza marimbera. Allí, digamos, esos primeros señores de la droga empezaron a hacerse ricos, empezaron a tener dinero a raíz de los cultivos de marihuana y la transformación y venta del mismo, sobre todo en lugares como la Sierra Nevada, el Magdalena Medio y, pues, digamos, lugares cerca a los puertos. Hasta que en los 70 hubo un negocio que fue mucho más rentable, pues fue la producción de clorhidrato de cocaína, que lo que buscaba era que tecnificar mucho más el negocio, era mucho más rentable, su exportación, entre comillas, era mucho más, digamos, mucho más rentable que la marihuana, entonces pues ven ahí la oportunidad de crecer y pues vimos que Colombia llegó a tener los más grandes capos de la historia del narcotráfico, por lo menos de estos periodos, y eso lo que hace es que dinamiza las dinámicas de la guerra, porque allí vamos a ver que la política se va a ver permeada por el narcotráfico, nuestra cultura, la sociedad en general se va a ver permeada pues, por el tema del narcotráfico. Y si bien, propiamente dicho, la minería no hace parte del narcotráfico, sí se relaciona con algunos señores que se dedican a este asunto y la minería actualmente está jugando un papel clave en la participación de la guerra,
sobre todo en la extracción del oro y del coltán en algunas zonas de nuestro país, donde no solo se destruye, bueno, se obtiene el ilícito, sino que también se destruye el medio ambiente. Y otro punto que yo abordaría aquí es el tema de la tala de árboles, la deforestación. Entonces es un punto importante y todos estos hechos y todos estos actores han hecho presencia en nuestro conflicto. Ahora bien, tenemos una década muy convulsa, una década en la que ustedes van a notar, 2 décadas, perdón, en las que ustedes van a notar muchos cambios y muchas transformaciones, sobre todo en temas de conflicto y de volatilidad de nuestra nación. Por un lado tenemos, digamos, la toma del Palacio de Justicia, que fue un hecho enorme. Yo les comentaba, digamos, a sus compañeros en las sesiones que hay algo importante a tener en cuenta y es que el día que se tomó el Palacio de Justicia estaban dando un partido de los equipos de la capital y los medios, en vez de transmitir, digamos, lo que estaba sucediendo, prefirieron transmitir el partido de fútbol. Creo que eso habla mucho de lo que estaba pasando en ese momento y de lo que nos ha pasado como nación. Cierto, este hecho creo que va a marcar la historia de nuestro país porque se vulneró la justicia, se logró, digamos, que se detuvieran muchos casos, hubo desaparición forzosa por parte de agentes de Estado a personas civiles que nada tenían que ver en la confrontación, muchos de ellos fueron torturados y asesinados, y eso marcó la historia de nuestro país. Por otro lado, fue el periodo en el que se activó la guerra entre carteles, el cartel de Cali y el cartel de Medellín inician una guerra con bombas entre ellos y empieza como una guerra del todos contra todos, en el que todos los actores armados, incluyendo el Estado, tuvieron una participación enorme en cuanto a masacres y conflicto. Y pues a la par de eso empezamos a tener el exterminio de la Unión Patriótica, ¿cierto? Que fue el periodo pues, de tiempo en el que casi que eliminan en su totalidad a los miembros de un partido político por razones ideológicas, que casi todos ellos venían del M-19, ¿cierto? Entre ellos, el padre... Dime. Perdón. Profe, siempre yo he escuchado, pues uno siempre escuchó eso como en las abuelas, la historia y todo, que eso siempre ellos le atribuyeron eso a los grupos armados, pero dicen que eso fue del Estado, o sea, como altamente como desde acá mismo, ¿sí me entiende? O sea, yo nunca entendí, o sea, yo siempre he tenido como un conflicto con eso porque nunca he sabido si lo que dicen los abuelos de uno es verdad o de verdad fue una toma guerrillera o qué. ¿Respecto a cuál hecho? ¿A la toma del Palacio? La toma del Palacio. Bueno, pues, ¿qué te cuento? Por lo menos yo cuando tuve la oportunidad de trabajar pues con miembros del ejército, pues comprendí un poquito mejor esa historia y pues también con personas retiradas del M-19. Y el país en ese momento, hay que entender, digamos, como todo lo que estaba sucediendo en ese país, en el país, perdón. ¿Qué estaba sucediendo? Teníamos, iban a empezar a extraditar los grandes capos de la droga, ¿cierto? El M-19 estaba dando golpes como sistemáticos en distintos lugares. Se dice que eso tuvo dos motivos y 2 razones. ¿Cuál fue el primer motivo? Que se dice que los narcotraficantes necesitaban detener las extradiciones y eso fue una muestra de hacerlo y por eso ayudaron en el patrocinio económico para esa toma. También el M-19 decía que la justicia estaba corrompida y que necesitaban dar un golpe de autoridad. Entonces, por eso, exacto, incinerar toda la documentación. Entonces, por eso, digamos, fue que se presentó. ¿Qué fue lo que pasó en este caso, muchachos? Nosotros o sea, el Estado nunca se preparó para una cosa de esas. Porque si bien es cierto que habían políticos que sabían que sus nombres iban a empezar a aparecer en casos de narcotráfico, como lo vamos a ver ahorita, en el proceso 8000, necesitaban deshacerse de eso. El M-19 quería hacerlo, hubo los medios, hubo la forma, se pagó eso y se hizo. En sí, ¿por qué se dio esa retoma de esa forma? Porque el Estado a veces actúa como cuando uno le hieren como el ego, así como ustedes, no sé, yo creo que todo el mundo conoce a esa persona que le hieren el ego y en vez como de retroceder y parar un momentico y hablar, prefieres como irse de cabeza y atacar.
Asimismo fue el Estado. El Estado no le importó que hubiesen civiles, sino que querían tomar sí o sí el control del palacio. Entonces, como ya les expliqué el motivo y las causas, ahora viene el desenlace fatal. Con la toma de ellos por la fuerza, se sacó gente en la que nunca se hizo como la investigación pertinente si eran civiles o qué eran, o si eran miembros del M-19, que en cuyo caso así lo fueran, no merecían los casos de tortura que presentaron, fueron asesinados y exterminados, y ahí fue gente desde personas que trabajan en la cafetería, servicios generales, jueces, sí, como magistrados, como auxiliares administrativos, y nadie se explica hasta hoy por qué el ejército particularmente hizo esto. Entonces, si fue el Estado, yo creería que no fue el Estado, porque, digamos, en ese mismo periodo de tiempo se presentó lo de Armero, digamos, el país no necesitaba más convulsión. Pero habían actores del narcotráfico y de la guerrilla que sí necesitaban dar golpes de autoridad, del M-19 en este caso, y creo que este fue el momento cumbre y la reacción del Estado fue desproporcionada. No sé si te logré aclarar la duda. Pues muchísimas gracias. Bueno, sobre esto hay un libro que se llama Escrito para no morir, y habla sobre esa toma también y sobre cómo, digamos, parte de los miembros del M se relacionan ahí con eso. Bueno, vamos a otro periodo de tiempo que fue el proceso 8000, otro momento clave en nuestra historia como país. Aquí, muchachos, es importante tener en cuenta que fue la primera vez que un presidente de Colombia pierde su visa americana, o sea, no podía ingresar a Estados Unidos. Todo ese caos de la toma del palacio, de la guerra de las bombas, de la muerte de la Unión Patriótica, de la fuerte permeación del narcotráfico, otra vez en nuestra historia, se logró demostrar por primera vez que el narcotráfico había pagado una campaña presidencial. Aparentemente había pagado una campaña presidencial, ¿cierto? Este proceso logró que nosotros como nación nos sancionaran, que tuviéramos pérdidas. Gran parte de lo que hoy sufren los colombianos en el exterior cuando viajan al exterior y van a un aeropuerto proviene de este periodo de tiempo, ¿cierto? De relacionar todo con el narcotráfico, pues porque en ese momento los controles hacia los colombianos aumentaron, ¿cierto? Este fue el momento, o sea, este periodo de mitad de década de los 90 fue el periodo en el que si las guerrillas de verdad hubiesen querido tomarse el poder de una forma seria en Colombia, lo hubieran logrado. O sea, no lo lograron porque no se unieron entre ellas, sino de verdad que la historia de nuestro país hubiese sido otra, porque militarmente estábamos débiles, políticamente no teníamos nada, económicamente el país estaba llevado. Las FARC ya estaban llegando por el Sumapaz a Bogotá. Entonces, fue el momento en el que, uno de los momentos clave en los que más avanzó la guerrilla, y pues ya además ya tenían ingresos del narcotráfico que los hacían mucho más fuertes. Ahora bien, esta época que inicia, yo creo que ya la conocemos un poco mejor, porque yo creo que casi todos somos como de esa época, después del 96, particularmente yo soy del 96, entonces creo que podemos ya tenemos como un poco más de conocimiento de esa época, de lo que vimos por la televisión, por lo menos, ¿cierto? Entre el 96 y el 90, y el 99, perdón, se intensifica las acciones armadas tanto de la fuerza pública como de los grupos armados por la toma del poder. ¿Qué fue lo que sucedió? Que empezó una guerra tan dura entre ellos que se olvidaron del control del Estado, porque entre ellos empezaron confrontaciones y luchas, entonces como que el poder por el Estado se fue quedando por un lado. Ahí hay un punto de inflexión importante y es la llegada de Pastrana al poder. Cuando Pastrana llega al poder, se plantea la necesidad de volver a reacreditar a Colombia y hace muchos viajes, de hecho le dicen el presidente viajero, porque fue uno de los que más ha viajado en nuestra historia, y él logró unos acuerdos con Estados Unidos, que luego se va a llamar el Plan Colombia, que fue una ayuda, que fue una cooperación en términos sociales y militares. En términos sociales, subsidios, muchos de esos subsidios se vieron, digamos, familias en acción, todo esto, pues parte de eso como que surge por ese lado, pero también dentro de esos acuerdos es que Colombia no puede seguir sacando la droga que está sacando y necesariamente tienen que frenar eso y la subversión, porque digamos,
estábamos con la guerra, digamos, que se estaban viviendo en Medio Oriente y todo esto que empieza a pasar, ¿cierto? Entonces se empieza el proceso de tecnificación de la fuerza pública en Colombia. Y ahí vamos a un periodo muy conflictivo. Sabemos que estaba pasando el Plan Colombia, ¿cierto? Sabemos que en el 2001 hubo un hecho que cambió la historia del mundo en general, y fue pues el atentado a las Torres Gemelas. El atentado a las Torres Gemelas, ¿por qué marcó un precedente importante en nuestro país? Porque Estados Unidos le declaró la guerra al terrorismo. Ahí fue cuando los grupos guerrilleros pasaron de ser grupos guerrilleros e insurgentes a ser grupos terroristas. ¿Qué pasó en este periodo? Se le empieza a inyectar, bueno, tenemos que empieza la guerra en Irak, Afganistán, digamos como que se intensifica en ese lugar, pero en Latinoamérica, particularmente en Colombia, Estados Unidos empieza a tecnificar, a ayudar a tecnificar a la fuerza pública para que sus operaciones cambien y mejore, digamos, como el área operacional del ejército y se contrarreste el avance guerrillero, porque era la política de ustedes son mis amigos y luchamos contra enemigos en común o ustedes hacen parte del otro bloque. Entonces ahí es importante que ustedes comprendan un poquito como esa parte. Y bueno, tenemos un periodo de mucho plomo, un periodo de guerra exacerbada, un periodo en el que el conflicto se elevó a medidas que no se habían visto. De hecho, si mi memoria no me falla, el 2003 fue el año más violento. 2003-2004 fueron uno de los periodos más violentos, junto con 2006. Como resultado, pues tenemos que en un breve periodo de tiempo, más de 6.402 civiles fueron asesinados y pasados pues como bajas en combate. Yo creo que eso es un hecho que hoy repercute en nuestra historia como país, que creo que cambió para siempre la imagen que se tiene y la concepción que se tiene de miembros de la fuerza pública, pero yo les quiero decir que ese fenómeno no es nuevo ni es reciente. O sea, el fenómeno de los falsos positivos ha estado en gran parte de nuestra historia, en menor proporción y en menor escala, pero digamos personalmente en unas investigaciones que pude abordar, en unos textos que pude investigar, nos percatamos que efectivamente casi que desde los 70, 60 se presentaron algunos casos de falsos positivos, pero no relacionados con el ejército, sino con policía. Entonces es importante, digamos, como tener esas concepciones también claras para que cuando nos digan, no, es que eso es un fenómeno nuevo, no, realmente no es un fenómeno nuevo, fue un fenómeno que se exacerbó porque fue uno de los periodos en los que la fuerza pública tuvo mayor entrada de gente, porque como que no hubo un balance de qué era lo que estaba entrando a la fuerza pública por los intereses propios de lo que estaba sucediendo en ese momento, y pues tuvo ese desenlace. Sin embargo, yo creo que más allá de la responsabilidad política en orden nacional, en orden regional y local, nos hemos examinado la responsabilidad política de los líderes de esos momentos sobre los falsos positivos, porque muchos de ellos hicieron acuerdos para exterminar, pues para sacar gente de sus pueblos que pues eran ladrones o tenían problemas de consumo de drogas o eran gente, entre comillas, indeseada para el pueblo, pues para los intereses del pueblo, de los líderes o dueños del pueblo, y se acordó y pues fue una de las formas en las que esto tristemente sucedió. Un periodo en el que se dieron algunos procesos, hubo un cambio de escenario y de enemigos, vimos que la guerra empezó a mutar, fue uno de los momentos yo creo en los que más conflicto entre fuerza pública y estudiantes hubo, eh, sobre todo en las grandes ciudades, y se presentó como toda esta situación, ¿cierto? Bueno, y yo les quiero comentar a ustedes, muchachos, que los procesos de paz no es un fenómeno único en Colombia, no es un fenómeno como lo que nos han intentado como decir en muchos lados, nuevo. De hecho, miren que ya ha pasado en muchos países. Aquí tienen, digamos, como algunos y el índice de entrega de armas. Y Colombia está muy cercano a los datos de Liberia, está muy cercano a los datos de Angola. Y bueno, pues Sierra Leona y Afganistán tienen datos mucho mayores, pero vean que en términos de entrega de armas, el país en los dos procesos que ha tenido
han salido muchas de circulación. La pregunta entonces es cómo hacen tantas armas para entrar a Colombia, ¿cierto? Esa es una pregunta importante y qué formas están utilizando para esa entrega de armas, porque justamente, digamos, hay países como Alemania que no permiten la entrada de armas, perdón, la venta de armas, ni pues al gobierno colombiano, por razones porque ellos no venden a países que tienen conflictos coactivos, excepción pues de Ucrania en razón pues por lo que está pasando, pero prácticamente las ayudas que les han dado son cascos y no munición. Hasta hace poco creo que enviaron munición. Pero ¿qué pasa? Esas armas que se fabrican en Europa se van para Estados Unidos y se limpian y entran a Colombia. Y pues en el mercado ilegal es lo mismo y ahí van a jugar un papel importante cárteles mexicanos y pues los movimientos, digamos, como Venezuela, que en este momento está pasando pues por una situación compleja, pues se aprovecha el desorden para pasar por las fronteras armas, sobre todo rusas. Y en Colombia, pues tampoco el fenómeno del paramilitarismo, de los procesos de paz ha sido un fenómeno nuevo. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen, muchachos, que la paz total es un proyecto nuevo o es un proyecto que ya se ha presentado? ¿Ustedes qué piensan? Pero en cuanto a la historia del país o el mundo. No, en cuanto a hacer, digamos, como lo que busca la paz total, que es como la pacificación del país, como los procesos de paz. ¿Ustedes creen que es un fenómeno nuevo o que ya se ha presentado en nuestro país? No, pues yo escuché uno y pues estoy seguro que hace pues, tiempo en el 2000, antes del Plan Colombia existió uno, ¿no? Que fue con Pastrana. Y hubo otro pues por manos de Uribe que pues, los paramilitares, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es importante, lo que me estás diciendo. De hecho, sí, justo antes, digamos, como el 2000, de hecho, sí hubo como un proceso de paz total. Este es como el segundo intento. Espérame, yo leo acá los comentarios, ya se ha presentado. Sí, ya se ha presentado. Sí, lleva muchos años. Y les voy a decir, para que ustedes más o menos como comprendan, como cuando hablamos de paz total, como qué más o menos se habla. En términos generales, digamos, en ese momento no se hablaba como de paz total como tal, pero los primeros intentos de paz total se hicieron entre el 82 y el 90. Ahí los pueden ver en las diapositivas, segundo y tercer párrafo. Allí, muchachos, Belisario Betancur intentó desmovilizar todos los grupos guerrilleros que habían en ese momento y lograr la paz total. En Colombia no hemos como sabido diferenciar, y esa es una crítica que quiero como comentarles un poquitico más adelante. No hemos sabido diferenciar porque nunca nos han enseñado las diferentes formas de hacer paz. Digamos, tenemos la del 81 que fue un fracaso, los dos intentos de paz total que se hicieron entre el 82 y el 90, y pues que luego, digamos, intentaría Barco también con otros grupos. Y esos intentos es la desmovilización total de todos los grupos armados. Ahorita les voy a explicar en qué se diferencian con la paz total. Cuando les digan, es que eso ya se presentó antes, sí, pero no en todos los procesos de desmovilización se le puede denominar paz total. No todos los procesos de acuerdos de paz se denominan así y ya les voy a explicar por qué. Pues acá tenemos algunos casos de acuerdos de paz, de intentos, de procesos de paz en Colombia. El del 81 con Turbay que fracasó, los dos intentos de paz total de Belisario Betancur, ¿cierto? Que ahí fue cuando se crea la UP, que pues vamos a ver cuál va a ser el desenlace, pues la muerte de Pizarro, que es el papá de la actual, creo que es senadora, y creo que representante de la Cámara también, porque creo que la hija está en esos asuntos, la hermana de ella está en esos asuntos. Luego tenemos a Virgilio Barco, que intentó y digamos, hubo como una parte de cumplimiento con el EPL, el Kitinlami y el PRT, pero pues de nuevo no se cumplió en la medida que debía cumplirse y pues fruto, digamos, de todos estos acuerdos desde el 82 al 90 es que vamos a tener la Constitución del 91, sumado a muchos factores, sobre todo, digamos, también a los movimientos universitarios que fueron muy fuertes en términos de protesta en esos momentos, exigiendo un cambio social al país que se vio reflejado en el cambio constitucional, pues que es la que tenemos actualmente, ¿cierto? Acá tenemos otros procesos
ustedes acá los pueden ver, los procesos de paz, el del 91, que fue un fracaso, el del 93, que fue un fracaso, ¿cierto? Negociar con el ELN es sumamente complejo, muchachos. O sea, de verdad que negociar con el ELN es una cosa loca, es muy difícil, porque el ELN tiene una estructura muy militarista y en términos económicos es muy distinta a las FARC, tiene una proyección mucho más económica. Como las FARC estaban muy jerárquicamente, estaba muy organizada, mientras que el ELN tiene como unas subestructuras que hacen que sea tan complejo negociar. Entonces es muy difícil, y si ustedes van a ver, digamos, en todos los procesos de paz, con el ELN siempre fracasó, siempre, porque es muy complejo negociar con ellos. El de Samper fue un fracaso total y político enorme, eso acrecentó nuestros problemas como nación. Luego tenemos el de el gobierno de Pastrana, pues que fue como que fue un fracaso rotundo y total. Pero acá hay unas teorías que quiero como mostrarles porque me parece importante que ustedes las conozcan. Y es que hay tres teorías como por qué se dio ese proceso de paz de Pastrana. Primera teoría es que dicen, sí, estamos cansados de tantos años de guerra. Yo creo que es hora de hacer la paz, tanto FARC como Estado. Creo que deberíamos sentarnos, hagamos la paz y cierto, que es como la teoría de la que más se habla. Pero hay otras dos teorías que me parecen interesantes y que creo que hacen falta, digamos, los que les interesen estos temas pueden abordarlos. Parece que son muy interesantes. Una de ellas dice que las FARC necesitaban el espacio porque, digamos, venían de un debilitamiento militar, entonces necesitaban el espacio para reagrupar fuerzas, en términos económicos necesitaban como reorganizarse y pues para volver a la acción, o sea que querían utilizar ese proceso de paz como un momento de refortalecimiento pues de las estructuras. Otro muy contrario dice, no, lo que se buscó fue darle un tiempo de espera al Estado, al gobierno, para que con las ayudas del Plan Colombia y la tecnificación pudiéramos modernizar parte de nuestra flota aérea, que pudiéramos hacer operaciones nocturnas con mayor facilidad y que nuestra fuerza pública estuviera mucho más preparada y tuviéramos una fuerza pública con un brazo y un músculo mucho más grande para poder combatirlos, sobre todo porque vamos a aprovechar que ya sabemos cuáles son sus corredores, sabemos que están en un solo lugar y sabemos que puede pasar eso. Son tres teorías, quiero plantearlas porque las tres me parece que son como todas tres tienen una validez importante y ahí están, muchachos, creo que ahí está para que ustedes digan con cuál se quedan y cuál les gustaría investigar. Creo que puede haber un punto importante ahí para trabajar. Y bueno, tenemos un momento cumbre en el que aunque digamos, en ese gobierno, en esos primeros 2 años de gobierno de Uribe, pues él estuvo en el poder, que se dijo que él nunca negoció, nunca intentó negociar con grupos guerrilleros, pues efectivamente sí se intentó con el ELN, con Hugo Chávez de mediador, pero fue un fracaso rotundo por las dinámicas de la guerra de ambos actores, ¿cierto? En esta dinámica de la guerra, pues el ELN dijo, no, yo no con ustedes, no, o sea, intentaron negociar, se hicieron acercamientos, no se logró. Con las FARC también se hicieron acercamientos y no se logró, sobre todo en ese segundo gobierno. Santos, digamos que ya venía como con esa estela de conocimiento de lo que podían hacer eventualmente y pues continuó el proceso ya con otra gente y en su gobierno, aunque cuando él llegó al poder llegó con una idea militarista también de acabar con las FARC a través de la vía armada y las guerrillas en general. Tenemos el proceso de desmovilización de las AUC, un proceso de desmovilización medianamente exitoso. De ahí pues viene la Ley de Justicia y Paz, que ha tenido muchos vacíos que se han intentado subsanar con el paso de los años. De ahí surge la Unidad de Víctimas, de ahí surge el Centro Nacional de Memoria Histórica a través de la Ley 1448 del 2011, ¿cierto? Con el deber de memoria del Estado, que se prorrogó casi que hasta el 2030 el museo y pues la ley. Entonces, para que ustedes vean como más o menos cómo ha sido el impacto, cuáles son las cosas negativas, no hubo una verdadera reparación para las víctimas, heredamos grupos armados, las élites regionales mutaron, cambiaron sus socios, entonces vimos que hubo una transición dura y fuerte que lo que hizo fue que cambió de actores armados y de territorios. Tenemos el proceso de paz
de Santos en 2012-2016. Pues fue un proceso de paz muy accidentado, pero pues bueno, ya vemos que se logró firmar. Y tenemos el intento del proceso de paz con el ELN nuevamente, que se realizó entre el gobierno Santos y luego Duque, pero que fue muy complejo porque primero pues no habían como por parte del gobierno acciones de ceder frente a algunas peticiones que estaba haciendo la guerrilla, y pues el ELN tampoco tenía como la intención de hacerlo, y el punto de inflexión fue el asesinato a través del atentado terrorista en la escuela de policías, lo que dijo, no, ya no podemos más, no vamos a poder negociar, y se separaron, que creo que desde un principio era lo que ellos estaban buscando, pues porque es muy claro que cuando Duque llegó al poder, pues tenía unos intereses particulares respecto al proceso de paz y a estas temáticas. Bueno, todo esto nos ha llevado, muchachos, a tener nuevos actores armados. ¿Cuáles son los viejos? Pues el ELN, que sigue ahí, difícil de negociar con él, muy complejo. Tenemos nuevos actores que han tomado fuerza en regiones como el Urabá antioqueño, la zona del Darién y otros sectores como el Chocó, que son los mexicanos, los cárteles mexicanos que hacen una presencia alta, que tienen negocios con disidencias de FARC. Y tenemos estructuras que son como neoparamilitares, que son los gaitanistas, líneas del EPL que no se desmovilizaron ni se incorporaron a otras guerrillas, y que pues de ahí de hecho viene el clan Úsuga, y todo este combo viene de ahí, y los punquilleros, que son como unos grupos que están vigentes. Ahora bien, muchachos, yo quiero que toda esa cháchara que hemos hablado empecemos como a aterrizarla y empecemos a conversar de unos temas que me parece que son importantes y que yo les quiero mostrar. Estas cifras que les estoy mostrando, hay que actualizarlas, yo las saqué hace un par de meses, pero hay que actualizarlas, son del Centro Nacional de Memoria Histórica, y estas cifras nos dan a entender, digamos, cómo se ha comportado el conflicto en nuestro país. Un estudiante me decía que más o menos la Universidad del Quindío tiene 16.000 estudiantes. Si ustedes miran, más o menos ese fue el mismo número de menores de edad, niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados por los grupos armados en general en nuestro país. No sé si eso, digamos, para mí es un dato muy diciente. El desplazamiento, digamos, interno es como si hubiesen desplazado el 70% de Bogotá. ¿Cierto? Es una magnitud de gente enorme. Y respecto a esto, yo les comentaba que hay dos delitos que particularmente me llaman mucho la atención por las cosas que he trabajado en esta corta trayectoria laboral y académica, pero que me han parecido muy fuertes. El primero es la violencia sexual. Porque cuando hablamos de violencia sexual, nos hemos estado enfocando solo a las temáticas de la violencia que es de hombres hacia mujeres. Y, digamos, por nuestros términos y asuntos culturales, es muy difícil que los hombres acepten que fueron violados. Entonces, aquí hay un subregistro, porque hay que analizar que tristemente las mujeres fueron tomadas como botín de guerra, y el cuerpo, que es como ese espacio más personal que tenemos nosotros, fue utilizado para herirlas a ellas y herir el núcleo social, por la importancia, digamos, que en comunidades tiene el ser femenino y el ser mujer. Ahora bien, la violencia hacia los hombres es alta, no, obviamente no en las mismas proporciones, pero en la actualidad no se conocen como datos concretos de cuántos hombres fueron abusados o violados en el marco del conflicto armado en su totalidad. Y hay un punto importante que se ha intentado avanzar, y es la violencia sexual contra la comunidad LGBTIQ+, ¿cierto? Eso se tiene que trabajar fuerte, sobre todo en los territorios donde hubo paramilitarismo, porque son zonas en las que ser homosexual o ser, digamos, lesbiana, bisexual, ocasionaba la muerte o tratos inhumanos y tortura. Entonces eso es importante que ustedes lo tengan ahí como de referente, que es importante tenerlo en cuenta. Y la desaparición forzada, muchachos, es un hecho importante en la historia de nuestro país,
porque es un ciclo que no se cierra. Por lo menos cuando hay hay un cuerpo, hay un lugar donde enterrarlo según nuestras costumbres y creencias, y culturalmente, digamos, para entender el conflicto, nosotros tenemos que entender que nosotros, cuando se nos muere un familiar, nosotros le hacemos un entierro de acuerdo a nuestras costumbres, a nuestras creencias, ¿cierto? Cuando no hay un cuerpo, esto no se puede hacer y esos ciclos de dolor continúan y continúan. Y en muchos casos, porque digamos, conocí casos de mamás que tienen sus hijos desaparecidos y esas enfermedades y ese dolor empieza a transformarse en problemas de salud físicos, ¿cierto? Entonces es importante, digamos, como entender que la desaparición, desde mi juicio y desde mis valores pues, personales, es uno de los casos más aberrantes justamente por el daño que causa, además por el temor que genera. Y pues porque una persona siempre va a esperar que su familiar esté vivo, así hayan pasado muchos, muchos años, muchas décadas. Entonces quería como plantearles esto y quería escucharlos ustedes qué piensan de eso antes de continuar. No sé si alguien tenga algún comentario respecto a eso. ¿No? Bueno, entonces continuemos. Bueno, entonces aquí llegamos a un punto donde hay cosas que no han sido resueltas en nuestro país y que deben ser como tomadas en cuenta y solucionadas. Por un lado tenemos que hay asuntos políticos que no se han solucionado, aún seguimos atacándonos entre sectores, seguimos como insultando al otro por creer en X o Y política. Obviamente aquí no se ve inmerso la discriminación. La discriminación es un tema que independientemente del sector que venga no puede ser tolerada, pero la violencia no se puede responder con más violencia. Y en el asunto político, creo que el gobierno actual tiene una responsabilidad enorme en lograr esa transición hacia el entendimiento del otro como un actor político, porque, digamos, es una deuda histórica que nadie ha podido solucionar y creo que se puede plantear en este momento. Tenemos problemas sociales enormes, creo que socialmente somos un país fragmentado. Si nos ponemos a mirar las ciudades, la composición de las ciudades es muy sector rico, sector pobre, calles buenas, calles malas, en el sector rural lo mismo, dependiendo de quién viva en los sectores rurales, pues se adaptan las vías o no. Entonces creo que hace falta un trabajo mucho más fuerte y pues tenemos un problema en el que nuestra guerra continúa. Tenemos 6 conflictos activos actualmente en Colombia que no se han podido solucionar y que es lo que está buscando el nuevo gobierno. Ahora bien, respecto a lo que yo les hablaba ahorita, estos son algunos de los tipos de paz que quiero plantearles, y uno es la paz territorial, que pretende lograr la paz de un territorio, es decir, hay un grupo en Armenia, yo negocio con ese grupo para que ese grupo salga de ese territorio y consolidar una paz territorial ahí, ¿cierto? Ahora bien, tenemos la paz parcial, que es la negociación con uno o dos grupos armados para su desmovilización y la dejación de armas. Y por último, tenemos la paz total, que para efectos del nuevo gobierno no solo pretende la desmovilización de actores guerrilleros, paramilitares, sino que también pretende, digamos, como la dejación de armas y de actos delictivos de la delincuencia común. Aquí es importante entender que no se está buscando un sometimiento a la justicia, sino que se está buscando la forma de negociación para ver de qué forma estos grupos pueden dejar de actuar y reincorporarse a la vida civil, pero el tránsito importante que no se está haciendo y que digamos es como uno de los reclamos que académicos le hacen al gobierno es que el discurso de la paz total tiene que bajarse de nivel para que todo el mundo pueda entender de qué les están hablando. Porque eso, digamos como que ha venido pasando mucho. La gente no sabe de qué le hablan cuando le hablan de paz total, la gente no sabe cuál es la responsabilidad política del asunto, entonces pues pasa lo que ha venido pasando. Y finalmente, muchachos, quiero mostrarles aquí también como cuáles han sido como los grupos que hay actualmente. Estos son los grupos con los que se pretende hacer el proceso de paz total.
En otros actores están, pues, digamos, como todos esos actores políticos que interfieren también como en el proceso de negociación, que interfieren también como en todo esto de las dinámicas del conflicto, y pues el narcotráfico, que es un actor importante en nuestra sociedad. Ahora bien, cuando hablamos de educación para la paz, para mí no podemos hablar solo de temas de conflicto armado, sino que es importante pararnos en las lógicas de o hacemos, digamos, o hacemos una total cobertura para que los muchachos de verdad puedan estudiar colegios, pues escuela, colegio, universidad, técnico, tecnólogo, lo que deseen, o no va a haber una paz total. ¿Por qué, muchachos? Porque ustedes, yo creo que muchos de ustedes, así como yo, nos tuvimos que ir de nuestras ciudades para poder estudiar, lo que implica un gasto enorme, lo que implica que nuestra familia se someta a situaciones muy complejas en términos urbanos y sociales y económicos para que nosotros podamos sobrevivir en otra ciudad y educarnos. Entonces es importante que en términos de educación para la paz existan las garantías necesarias para que las personas desde el territorio puedan formarse y puedan estudiar. Lo otro es que necesitamos empezar a generar unas dinámicas de una enseñanza plural. Nosotros en Colombia creo que no hemos logrado como esa pluralidad de la enseñanza en el que nos enseñan solo cierto tipo de religiones, nos enseñan solo cierto tipo de culturas, más no nos enseñan como cuál es la lógica de nuestro país, de entendernos como nación, de entendernos, digamos, el proceso migratorio que está sucediendo en este momento, pues de los venezolanos y otra gente que ha llegado a Colombia, y también del proceso de salida de colombianos al exterior, no hemos sabido cómo entenderlo, que es allí donde una enseñanza plural nos permite entender tanto, digamos, por lo menos, pues, esto es importantísimo en la medida que nos va a permitir entender que hay creencias indígenas y afro que no se enmarcan en rituales ni satánicos, ni brujería, sino que son rituales propios de su cultura, de su religión, y eso es importante y creo que gran parte del desconocimiento que hay hoy en nuestro país cuando enmarcan esas cosas en eso es justamente porque no nos han enseñado que Colombia es un país multicultural, mucho se dice, pero no se enseña, que es un país multicultural, que es un país plural y participativo, pero nuestra educación, casi que hasta la universidad, no es de esa forma. Entonces creo que es importante que eso se practique. Y otro punto importante, muchachos, es el conocimiento sobre lo social. Por ejemplo, independientemente de la carrera que cada uno haga o de las cosas que cada uno haga, es importante que conozcan socialmente cómo es Colombia, cómo se divide Colombia, cuáles han sido, digamos, como los hechos importantes y emblemáticos del conflicto armado y esto cómo nos ha afectado como sociedad, ¿cierto? Porque muchas veces vamos, digamos, como por la vida y no conocemos y muchas cosas nos impactan y no sabemos por qué nos impactan o cómo es ese impacto de eso que está ahí. Y la educación es un factor importantísimo si queremos que esas cosas cambien y creo que eso debe empezar desde la escuela, ¿cierto? Que muchas más personas formadas puedan estar en la escuela y sobre todo que en el sector rural haya una cobertura escolar digna, tanto para estudiantes como para docentes, porque muchos docentes tienen que estar en zonas apartadas de sus familias 8 o 15 días, bajo unas condiciones que no son agradables, a enseñarle, digamos, a niños de preescolar a quinto, y pues vamos a ver que no va a haber pues como unas dinámicas de enseñanza propias para estos estudiantes, para estas personas, lo que en últimas va a llevar que cuando hagamos exámenes de prueba saber, pues se van a quedar en relación a alguien que tiene ruta, que tiene otras garantías de vida distintas. Entonces, creo que estos son tres hechos importantes que hacen que la educación sea necesaria para hablar de paz. Creo que es importante empezar a vincularlo y lo mismo en términos culturales, que el país avance hacia lo que es la paz y hacia lo que entendemos como nuestra cultura. Somos una cultura muy violenta. De hecho, para manejar, el solo hecho de manejar un vehículo, demostramos lo violento que podemos llegar a ser. Entonces es importante empezar a hacer esos cambios y esos cambios los empezamos a hacer desde nosotros mismos.
Y finalmente, y no se vayan a ir porque necesito enviarles la asistencia, quiero hacerles una invitación hacia la construcción de paz de nuestro país. Creo que aquí, muchachos, podemos enfocarnos en que cada uno de nuestras profesiones y nuestras líneas aporte su granito de arena a la transformación de Colombia, a la transformación del país, hacia los avances hacia la paz y elaborar y construir una Colombia nueva. Yo soy un creyente de que sí se puede, soy un creyente que entre todos podemos elaborar un país distinto y que para adelante, que creo que podemos cambiar esto un poquito. Entonces era como una reflexión que les quería hacer, no se vayan a ir que voy a enviarles las asistencias y pues los voy a dejar salir antes obviamente, pero quiero que ahorita hablemos un tema. Bueno chicos, yo voy a enviarles la asistencia por el chat. Allá la tienen, ¿listo? Esa es la asistencia de mi sesión. Quiero decirles una cosa, si ustedes necesitan que hablemos del trabajo, que no les quede un tema claro, que tienen dudas, aprovechemos este tiempo que nos queda. Obviamente, pues mi idea es salir por ahí a las 1:30, para que ustedes puedan almorzar tranquilos, pero sí quiero que conversemos si tienen dudas respecto a lo que les dije o cómo se puede enfocar eso con sus carreras para hacer el trabajo. Y ya tienen ahí en el chat la lista de asistencia. Porfa, inscríbanse y me comentan. Los noto callados. ¿Sí están? Chicos. Sí, profe, es que estamos llenando la... Ah, vale. Entonces háganle y me dicen entonces. Yo los espero. Profe, Vicerrectoría manda eso de aquí a ¿qué? Creo que tengo entendido que el plazo es hasta dentro de 8 días. O perdón, hasta el 18. Hasta el 18. Creo que les van a dar hasta el 18 para que ustedes hagan las entregas pertinentes. Y Vicerrectoría envía el tema que nos toca desarrollar. ¿Cuándo? Exacto. Es aleatorio. Ustedes les puede tocar este como les puede tocar otro. No, este Sí. no es el seminario, espera, este no es el seminario de Constitución Política, esto es Conflicto, Cultura y Educación para la Paz. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, esta charla ya se acabó. Sí, ya el que quiera, voy a estar hasta las 1:30 aquí, el que quiera solucionar alguna duda o algún problema, pues respecto al Listo, trabajo. Sí, háganle. Muchísimas Entonces, gracias. Profe, una preguntita más. Sí, cuéntame. La Vicerrectoría cuando envía qué seminario debemos hacer o qué. Ustedes ya no les enviaron el listado completo. O sea, sí nos enviaron las listas de los seminarios, pero pues yo creo que preguntar al compañero es cuando sabemos qué seminario es el que tenemos que realizarle el trabajo. Ah, ok. En el transcurso de inicios de esta semana, si ustedes ya terminaron de entregar, pero yo vuelvo y envío el link. Si tienen problemas con la asistencia, porfa, déjenme en un correíto, ya les dejo mi correo para que... en el transcurso de esta semana, yo creo que la universidad ya les envía tipo martes, miércoles para que ustedes sepan qué les toca. Realmente no es un trabajo complejo, muchachos. Lo que yo les digo es que tienen que pensarse un poco como, cómo quieren plantearse el trabajo, ¿sí me entienden? Como desde sus carreras, darle el enfoque de lo que les he comentado y cómo podemos, digamos, como cambiar un poquito como el asunto. Pero esta semana les hacen llegar eso. Creo que algunos de ustedes han tenido problemas con los enlaces para conexión. Eso también voy a comentárselo a la profe y voy a decirles que si les pueden mandar en la mayor brevedad, entonces, los temas de trabajo. Listo, ¿Quién profe, tiene muchas dudas sobre gracias. las pautas del trabajo?
Yo le iba a preguntar eso, de pronto qué parámetros tienen o qué lineamientos tienen los trabajos como tal. O sea, tiene un enfoque, pues digamos que se lo vamos dependiendo de la carrera, bueno, no sé, pero digamos, Sí. tiene alguna vaina como un contexto, cosa como un parámetro, como introducción, qué objetivos, Ajá, bueno. Voy a volverles a leer el documento de manera breve en relación al trabajo para que ustedes sepan cómo qué es lo que se va a hacer. Bueno, esta cátedra se maneja bajo una metodología de seminarios y tiene dos criterios. Primero, que ustedes tienen que asistir al 100% de las sesiones, es decir, a las 5 sesiones, ¿cierto? Segundo, que ustedes tienen que presentar un trabajo escrito que va a ser revisado por un docente. No sé si sea yo, puede ser otro docente. ¿Listo? Tercero, la calificación es aprobado o no aprobado, es decir, es una calificación cualitativa, no va a tener como de 0 a 5, no va a ser aprobado o no aprobado. ¿Listo? ¿Cuáles son los aspectos técnicos para elaborar el documento? Los siguientes. Un trabajo escrito en letra Arial 12 con interlineado 1.5 y extensión entre 5 y 10 páginas. ¿Cuál es la aplicación del trabajo? Tiene que ser un texto escrito cuyo objetivo es presentar una composición que analice, interprete o evalúe desde su área de estudio, o sea, desde sus carreras, alguna de las 5 temáticas. Es decir, usted de su carrera va a evaluar cómo los temas que se presentaron, por lo menos en esta cátedra, lo fundamentan a usted. ¿Sí me entienden? Más o menos. Y que tiene que abordar como unos subtemas de la temática. Es decir, yo les planteé a ustedes como un periplo de toda la historia de Colombia y es como para que ustedes saquen algunos subtemas de ahí y desde su carrera le den como un enfoque. Tiene que tener un título, unas palabras clave, una introducción que debe partir como de algunas o debe dar respuesta a algunas preguntas sobre qué trata el escrito, qué encontrará el lector en el texto de ustedes y cómo se estructura el trabajo. Yo les recomiendo que ahí se pueden elaborar fácilmente 2, 3 párrafos, en el que el primer párrafo ustedes digan sobre qué es el texto. O sea, en el presente escrito, el presente escrito pretende abordar el fenómeno del conflicto armado y cómo esto afectó la carrera de medicina, un ejemplo. Algo así loco, ¿cierto? Otro párrafo en el que ustedes le indiquen al lector que va a encontrar, como en este texto, en la primera parte de este texto abordará tal fenómeno, más adelante se elaborará un tal fenómeno y finalmente tal fenómeno y unas conclusiones, ¿cierto? Tienen que dar como enunciar, esa introducción es enunciatoria de lo que se va a investigar. La justificación tiene que dar respuesta a unos interrogantes. Ustedes tienen que mirar de qué manera se va a articular el tema con su área de estudio, sí, como planteárselo, cuál fue la importancia de la temática en relación con su área de estudio y por qué es importante abordar esta temática de asuntos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales en las carreras, ¿cierto? Tienen que argumentar a lo largo del texto constantemente sobre lo que ustedes le están dando. O sea, no es escribir por escribir, sino tener como un enfoque práctico de lo que ustedes están haciendo. Conceptos de la temática abordada, incorporar, cómo usted puede incorporar esto que yo les estoy contando o lo que los otros profes les contaron a su vida personal y profesional, cuáles son las perspectivas del seminario, cómo se puede aplicar el seminario en su desempeño profesional y una suerte de conclusiones. Entonces, si ustedes ven, muchachos, la verdad el trabajo no está completo y, mire, importante, las referencias se presentarán en las referencias bibliográficas. Ustedes pueden utilizar bibliografía novedosa o pueden simplemente, digamos, como basar todo en lo que ustedes vieron acá, que no es un trabajo que requiera de un ejercicio bibliográfico tan grande. ¿Sí? Entonces partan del hecho de hacerlo muy puntual sobre sus carreras. Sí, como que háganlo, piénsenselo muy desde lo de ustedes. No sé si alguien tenga alguna otra duda respecto a eso. Sí, profe, tengo otra duda, qué pena. Claro. Es que dicen que supuestamente nos van a asignar los temas desde vicerrectoría, ¿cierto? Pero pues han estado hablando los profes de que es posible hacerlo en parejas. Pues digamos, ¿eso en qué afecta? Es decir, si por ejemplo yo me quiero hacer con alguien que tiene otro tema diferente a mí, ¿qué o qué? Pues o cómo sería, cómo se manejaría eso?
pues yo creería que ahí sí no es viable. Es que esos son los temas que tengo que plantearlos porque personalmente, pues digamos, si tú te quieres hacer con un compañero y él tiene otro tema, pues no se va a poder hacer. Yo me comprometo a preguntar eso. Espero tomo apuntes. Profe, pero una pregunta, si es pues, del mismo tema, ¿cómo hacemos saber de con quién lo vamos a hacer? Es que creo que da la opción de individual y en pareja. Entonces, pues si es en pareja, les tocaría con algún compañero de ustedes pues, que haya visto este curso, porque es imposible, digamos, ponerse a escribirse entre ustedes a ver quién no tiene pareja. Creo que sería un desgaste enorme. Pero pues, Entonces, digamos que uno ya tiene que de pronto un compañero de la misma carrera, que ya uno sabe con quién se podría hacer saber por medio de ese por medio de ese correo, ¿con quién o algo? pues miren, en este caso, yo acá tengo unas dudas que porfa necesito, si son esas, porque es mucho más fácil que yo como profe las recoja y se las comparta a ellos que miles de personas las envíen, ¿cierto? Entonces, miren, la primera es que se puede hacer individual, que hasta donde tengo entendido, sí. La segunda es que si dos personas lo quieren hacer, así les haya tocado temas distintos, pues decidan sobre uno de esos dos, ¿no? Digamos, por ejemplo, a mí me tocó con Pepito, Pepito tiene PCC y yo tengo conflicto, pues entonces Pepito hace conflicto conmigo, sí. Esa es como una de las dudas. Cuando les envían los temas del trabajo, que les envíen a ustedes el documento de soporte, digamos, con las reglas de juego para elaborar el trabajo y ver si se le pueden enviar las diapositivas también. Y la persona que me escribió, sí, te quedas, Juliana, te quedas si quieres al final de esto y conversamos un momento. Yo voy a plantearles estas preguntas, yo creería que no hay ningún problema y que se va a utilizar bajo esta metodología. Si así tengan dos temas distintos, van a poder participar con uno de los dos temas que tenga uno de los dos compañeros. ¿Listo? Listo, profe. Listo. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Algo que quieran compartir para que yo eleve a la dirección, a la vicerrectoría o algún tema que ustedes hayan tenido como un percance o algo? Profe, sí, y si deben ser del mismo grupo, pues la pareja. Eso, importante. Yo creería que no, o sea, hasta donde me dijeron hoy no es necesario. Porque justamente ustedes los dividieron fue por un tema más de organizacional que otra cosa. Yo creería que no, por unos temas de agendas. Entonces yo creería que no hay ningún problema. Listo. Ya les recogí esas preguntas, yo se las voy a compartir. Yo termino acá. Tengo algo pues más en la tarde, pues tengo que seguir con esto, pero apenas salga de todo esto, envío el correo para que el día martes les estén intentando dar respuesta a ustedes. Listo, muchachos, ¿alguna otra duda? Respecto al tema abordado, aprovechen. Gracias, profe, hasta luego. Listo, bueno, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego, muchachos.